Y bueno, ¿verdad? Que el Señor nos da la oportunidad, ¿verdad?, de poder estar buscando su presencia, ¿verdad?, esta noche. Adorarle, ¿verdad? Qué hermoso es. Dice la palabra que en la presencia del Señor, ¿verdad?, hay libertad. Él es el que nos da paz, Él es el que nos da todo, ¿verdad? Bueno, en esta noche vamos a dar inicio con este servicio, dando los anuncios. Buenas noches, les damos en esta noche, bienvenidos a Casa de Oración Milpalta. También los que se conectan en esta noche por Facebook, también sean bienvenidos. Alguien nos visita por primera vez en esta noche, puede levantar su mano para dar la bienvenida. Se les informa que los días martes, jueves se lleva a cabo el tiempo de oración a las 7 de la mañana y domingos a las 8:30 de la mañana. Les informamos que los días jueves se lleva a cabo el servicio general a las 7 de la noche con la serie El carácter de los hombres de Dios. Esta enseñanza es presencial y transmitida por Facebook Casa de Oración Milpalta. A todos los matrimonios se les informa que los días sábados a las 8 de la noche se lleva a cabo el servicio de la vida matrimonial. Esta enseñanza es presencial y transmitida por Facebook Casa de Oración Milpalta. A todos los padres de familia se les informa que las actividades de iglesia infantil se llevan a cabo los días domingos a las 10:40 de la mañana en calle Cerrada Calocpan número 27 en el pueblo de San Juan Tepenagua. Asimismo se hace una invitación a servir en iglesia infantil. Para mayores informes, favor de acercarse a la hermana Ana o comunicarse con el número que aparece en la pantalla. Y a continuación se solicitan estos requisitos. El niño debe estar totalmente saludable, deberá traer su cubrebocas, deberá traer agua, lunch. No se permite la estancia a personas adultas, solo deberán entregar a sus hijos en la puerta de la casa y asimismo se les entregará a su hijo al finalizar el servicio. Deberán traer su Biblia, cuadernos, lápices y colores. Los bebés deberán traer su pañalera, su leche y no se permite traer juguetes personales. Igualmente, para mayores informes, favor de comunicarse al número que aparece en la pantalla. Les informamos que pueden cursar el Instituto Bíblico presencial y en línea con las materias Historia de la Iglesia, Héroes de la Fe, la vida de los reyes, el sacerdocio, la vida de Jesús y sus milagros. Para mayores informes, favor de acercarse con el hermano Juan o bien comunicarse al número que aparece en la pantalla. También les informamos que los días domingos se lleva a cabo el servicio general a las 11 de la mañana con la serie primera y segunda de Carta de Pedro. Esta enseñanza es presencial y transmitida por Facebook Casa de Oración Milpalta. A todos los jóvenes de 12 años en adelante se les informa que el servicio de iglesia juvenil se lleva a cabo los días domingos a las 11 de la mañana con la serie Corriendo para Ganar. En Casa de Oración Milpalta. A toda la iglesia se les pide participar en la ofrenda de amor misionera, la cual pueden depositar en el alfolí que está en la mesa asistente de pastores. También se hace un llamado a toda la iglesia a servir en el ministerio de Ujieres. Para mayores informes, favor de acercarse con la hermana Ana al finalizar el servicio. Se les informa que si alguien tiene alguna necesidad de oración, consejería o administración, favor de acercarse con la hermana Ana al finalizar el servicio o bien comunicarse con el número que aparece en la pantalla.
El Ministerio de Misericordia hace un llamado a toda la iglesia para apoyar en la donación de víveres, ropa, calzado y cosas materiales. Asimismo, se hace un llamado para servir en este Ministerio de Misericordia. Para mayores informes, favor de acercarse con los hermanos Roberto y Eva Flores. Si alguien desea hacer alguna donación en efectivo, lo puede hacer en las cuentas que aparecen en la pantalla. Se les informa que pueden seguirnos en la página de Facebook o YouTube de la Iglesia Casa de Oración Milpalta. A toda la iglesia se le pide se ocupe de traer su Biblia, cuaderno, pluma para sus anotaciones. Por último, a toda la iglesia se le pide por favor apagar o poner en vibrador su celular para no interrumpir en la predicación. A continuación vamos a hacer nuestra oración, vamos a pedirle al Señor en esta noche que por medio de su Espíritu Santo podamos recibir la palabra, podamos entenderla, comprenderla. Padre Celestial, damos gracias en esta noche, primeramente, mi Señor, por la vida que hoy nos presta. Damos gracias porque ha tenido cuidado de nosotros. Damos gracias por darnos la oportunidad en esta noche de poder asistir, de poder alabarle, de poder exaltar su nombre, Señor, y también hemos preparado nuestro corazón para recibir la palabra, el mensaje que usted ha preparado en esta noche por medio del pastor Raúl. Padre, le pedimos que usted siga obrando en su vida, siga alumbrando los ojos de su entendimiento, siga Padre, dándole la sabiduría que Él requiere y necesita para ministrar a su pueblo. Señor, ayúdenos, Padre, que su Espíritu Santo sea el que esté obrando en esta noche en cada uno de nosotros, sea el que nos esté guiando a toda la verdad, nos esté ayudando a entender de la manera en que debemos comportarnos, debemos vivir en este mundo, Señor. Ayúdenos, Padre. Denos sabiduría en esta noche, Señor, para poder entender, comprender su palabra, Señor. Ayúdenos, Padre. Le pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios. Gracias a Dios, ¿verdad? Por este tiempo que el Señor nos permite estar aquí reunidos y bueno, pues ser edificados en el consejo sabio de la palabra de Dios. Y vamos a continuar con nuestra serie que estamos llevando a cabo, el carácter, ¿verdad?, de los hombres de Dios. Y bueno, hoy vamos a estudiar la vida de Nehemías, la vida de Job y la vida del rey David. Este tema lleva por título el carácter de Nehemías, Job y David. Bien, quiero comenzar esta noche hablando un poquito sobre Nehemías. Quienes ya leyeron ese libro de Nehemías se darán cuenta que Nehemías fue un hombre judío que estuvo en el cautiverio cuando Babilonia, ¿qué hizo? Entró a la ciudad de Jerusalén, y eso fue cerca del año del 586 a.C., y dejaron la ciudad devastada. Ahora, yo cuando estaba estudiando esta parte de la escritura, yo me preguntaba, ¿por qué Dios permitió que Babilonia, que simboliza el orgullo, viniera y dejara devastada a Jerusalén? ¿Por qué? Si Jerusalén era el pueblo de Israel, ahí vivía en Jerusalén el pueblo de Israel. Pero ¿por qué Dios lo permitió? ¿Por qué permitió que vinieran sus enemigos y que lo devastaran la ciudad? El magnífico templo que habían hecho del rey Salomón, donde moraba la presencia de Dios, quedó reducido en un montón de escombros y de cenizas. Ahora, las puertas de la ciudad, de ahí de Jerusalén, y todos los edificios principales acabaron envueltos en llamas, hermanos.
incendiaron la ciudad los de Babilonia. El ejército babilónico incendió la ciudad y sus impotentes murallas que habían construido en Jerusalén fueron demolidas con el fin de asegurarse de que los que llegaran a quedar ahí no pudieran otra vez levantarlas. Y solamente los que quedaron ahí, se le conoce como el remanente, los pocos que quedaron de un montón, ¿no? Entonces, entre ellos, los que quedaron ahí, pues, ¿qué fuerza iban a tener para levantar los muros de Jerusalén? Mientras que todo el demás pueblo fue llevado cautivo ¿hacia dónde? A Babilonia. ¿Qué simboliza Babilonia? El orgullo. Ahora, ¿quién era el rey de Babilonia? Nabucodonosor. Eso lo vemos en el libro también de Daniel. ¿Sí? Ahí gobernaba Nabucodonosor. Ahora, en este entonces, nosotros lo que estamos viendo eran varios reyes, ¿no? O sea, de acuerdo al tiempo. En este tiempo que pasó aquí, esta situación, Artajerjes era el rey de Babilonia. Y Nehemías, cuando fue llevado cautivo, eso se le conoce como los 70 años de cautiverio del pueblo de Israel. La pregunta es que debemos hacernos, ¿por qué Dios permitió el cautiverio? ¿O cuál era el propósito del cautiverio? Porque la Biblia dice que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan ¿a qué? ¿A bien? Todas. El propósito era que Dios tenía que disciplinar a su pueblo Israel. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque el pueblo de Israel se había apartado ¿de quién? De Dios. Amaba menos a Dios. Había en su corazón cosas que le estorbaban y que no dejaban que pusiera a Dios en primer lugar. Y eso es algo bien importante para nosotros. Nosotros tenemos que tener en primer lugar a Dios. Amar menos a padre, madre, hijos, trabajo. Amar menos. Amén. No dice que no los ames, pero los debes de amar menos que ¿a quién? A Dios. A Dios le tienes que dar el primer lugar. Pastor, ¿cómo me doy cuenta que estoy amando más a Dios? Bueno, porque andas tras de sus mandamientos, buscándote esforzar en la gracia de vivir en obediencia a los mandamientos de Dios. Así te das cuenta que andas amando a Dios, que lo estás manteniendo en primer lugar. ¿En dónde? En tu corazón. Pero si tú andas tras de otras cosas, bueno, pues eso está en primer lugar en tu corazón. Y el pueblo de Israel andaba tras de sus ídolos, ya se había desviado. Su casa, su carro, bueno, no había carros, ¿no? En aquel entonces, carruajes. Sus negocios, porque eran de muchos negocios también. Camellos, caballos. Andaban tras de, y hasta tanto que hicieron sus altares. Y le volvieron la espalda ¿a quién? A Dios. A Dios. Por eso Dios permitió el cautiverio, que sus enemigos se le levantaran y vinieran y los llevaran cautivos y los tenían como esclavos. Eso sigue pasando hasta el día de hoy. Cuando nosotros le damos la espalda al Señor, ¿qué creen? Dios permite que nuestros enemigos se levanten y nos tengan como esclavos. Y ahí nos podemos pasar toda la vida, hasta que no le demos una respuesta ¿a quién? A Dios. Pero hubo un hombre que decidió pagar el precio, que le creyó a Dios a pesar de toda esta situación. Cuando Nehemías, que era el copero, fíjense, era el copero del rey, el que probaba primero la copa antes que el rey, para ver si la copa no venía con algo de veneno y muriera el rey. O sea que si se la tomaba primero él y la copa estaba envenenada, el vino tenía veneno, se moría el Nehemías, ¿sí o no? Entonces era fíjate qué sabiduría de los reyes, ponerse un candado antes de. Entonces qué importante es para nosotros saber que Nehemías estaba de copero del rey Artajerjes. Pero cuando vienen de la ciudad de Jerusalén, unos poquitos que nos quedaron ahí, viene Hanani y le pregunta a Nehemías, ¿cómo están? ¿Cómo ha quedado la ciudad? Y entonces agarra Hanani y le responde, miren, Nehemías 1:4, por favor. Nehemías pregunta por los judíos que habían escapado y que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén, y su reacción mostró el siguiente rasgo de carácter. O sea, la reacción cuando se entera Nehemías de esa situación manifiesta un rasgo de carácter. Gracias, Señor.
manifiesta un rasgo de carácter. Nehemías 1:4 dice ahí. Vamos por allá, por favor, al libro de Nehemías capítulo 1, versículo 4. Dice así: cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Pero desde el 3, miren lo que la noticia que le dan a enterar a Nehemías. Dice el versículo 3: y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén, ¿cómo está? Derribado. Nehemías capítulo 1, versículo 3, por favor. Está en el Antiguo Testamento. Nehemías. Entonces, Nehemías se entera cómo estaba la ciudad. ¿Cómo estaba? Dice ahí. Quemado. Estaba quemada la ciudad, estaba cautiva. Estaba en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén, ¿cómo estaba, hermanos? No tenía ninguna protección la ciudad. Y a veces así están nuestros muros. Y sus puertas, ¿cómo estaban? Quemadas a fuego. Y luego el 4 dice: cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Miren la actitud que toma Nehemías. La reacción inmediata de Nehemías al enterarse de los problemas fue lamentarse. Con ayuno, con oración, se dirigió ¿a quién? A Dios. ¿Qué sucede cuando tú y yo nos enteramos de alguna situación? ¿A quién nos dirigimos inmediatamente? ¿Verdaderamente dependemos de Dios? ¿O buscamos luego al compañero, a la compañera para depender de ellos? A mi papá, a mi mamá, a mis hermanos. Nehemías no fue a buscar a su papá, ni a su mamá, ni a sus hermanos, ni al compadre, ni a la comadre, ni al abuelo, ni a nadie. ¿Sí me explicó? Nehemías fue a buscar ¿a quién? Ahora, ¿qué actitud hizo Nehemías? De humillarse delante de Dios. Esa fue la reacción que tuvo, de buscar a Dios en ayuno, en lamento y en oración. Miren el versículo 5. Se dirigió a Dios de la siguiente manera. Miren lo que provocó esa actitud, a cómo dirigirse con Dios. Y dije: te ruego, oh Jehová. Fíjense, le está rogando a Dios. Dios de los cielos, reconoce quién es Dios. Fuerte, grande y ¿qué? Es temible el Señor, que guardas el pacto y la misericordia de los que aman y guardan sus mandamientos. ¿Saben qué está haciendo Nehemías aquí? Exaltando a Dios. El simple hecho que le diga Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, lo está exaltando. Está exaltando la magnificencia, la grandeza de lo que es Dios, sus atributos. Y el versículo 6 dice: esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo. Esa palabra siervo tiene el sentido de ser esclavo. ¿Qué derecho tiene un esclavo? Díganme ustedes. Obedecer. El único derecho que tiene un esclavo es obedecer ¿a quién? A su amo. Ese es el único derecho. ¿Y qué actitud está tomando Nehemías? De ser un ¿qué? De ser un esclavo, un siervo. Entonces dice: ¿qué hago ahora delante de ti día y noche? Miren, día y noche oraba por los hijos de Israel, tus siervos. ¿Saben? Esto se le conoce como la oración de intercesión. ¿Qué poder tienen estas oraciones? Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Y dice Nehemías: sí, Señor, yo y la casa de mi padre hemos ¿qué? Pecado. Ahora, ¿qué aprendo de esto, pastor? Sencillo, que cuando yo me acerco a Dios en oración, tengo que reconocer su grandeza, tengo que reconocer que Él es fuerte, grande y temible, y también tengo que reconocer que yo soy su esclavo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y que la manera de acercarme a Él es siempre reconociendo mis pecados, los pecados de mi esposa, de mi esposo, si hay hijos, de mis hijos.
Hay momentos donde Dios te pone hasta a pedir perdón por los pecados de la congregación, de la iglesia. Señor, perdona nuestros pecados como iglesia porque hemos sido insensibles a escuchar tu voz y obedecerte. Perdónanos, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces, eso es la oración de intercesión. A eso venimos los jueves y los martes, amados hermanos, y los domingos a las 8:30 de la mañana, a interceder por esta congregación. ¿Cuántos dicen amén? A eso nos ha llamado el Señor, a pararnos en la brecha, así como Nehemías. A estar doblando nuestras rodillas ahí el tiempo que necesitemos doblarlas y quebrantarnos delante de Dios por la vida de mi prójimo, por la vida de mi papá, de mi mamá, de mis hermanos, de todos los familiares que tenemos. Nehemías estaba intercediendo por una nación, el pueblo de Israel. ¿Y cómo lo hizo? Confesando los pecados de él y de quién más, y de todo el pueblo. Antes de irte a dormir, es bueno que practiques esto diario, que te pongas a cuentas con Dios y que confieses también tus pecados y los pecados de quién, de tu familia. Señor, te pido perdón por los pecados de mis hijos. En algún momento del día te han de haber ofendido. Perdónanos, Señor. Yo como varón soy responsable de esta familia. Perdóname, Señor. Aquí estoy. Confesó sus pecados y los de la nación y confió en que Dios supliría la necesidad. Versículo 11. Nehemías 1:11. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero ¿a quién? Al rey. Nehemías estaba pidiendo que Dios le diera gracia delante del rey para que el rey le diera permiso de ir a Jerusalén a reconstruir los muros. Y si ustedes leen todo el capítulo se van a dar cuenta de lo que les estoy hablando. ¿Saben qué veo yo en Nehemías? Así se lo veo. Este es un rasgo del carácter de Nehemías. Una carga en el corazón de Nehemías que Dios le había puesto. Nehemías jamás pensó en ser servido. Jamás pensó en que le sirvieran, sino en servir a otros arriesgando hasta su propia vida. Estaba bien en el palacio del rey. Decimos nosotros los mexicanos, se la llevaba de a pechito. Ahí al lado se echaba también sus copitas. Digo, sin emborracharse, ¿no? Porque probaba el vino. ¿Estaba bien, sí o no? ¿Cómo se vive al lado del rey? A ver, díganme ustedes. ¿Se vive bien o se vive mal? ¿Se vive bien, sí o no? ¿Pero qué hizo Nehemías? Dejó todas esas comodidades por ir a qué, a servir a quién, al pueblo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos deciden dejar su comodidad en las mañanas de su camita, de su chocolatito? Por cierto, mañana va a haber velada de oración, Los invito a la velada de oración para que dejen su comodidad como Nehemías y se vengan a la oración. Porque hay ay, pastor, está haciendo mucho frío, y pues un chocolatito abuelita y una conchita, ¿no? Y a veces no quieren dejar su comodidad para venir aquí. Nehemías dejó todo. ¿Ganaba bien, sí o no? ¿Cuánto te gusta que ganara al lado del rey? Ganaba muy bien. Mas sin en cambio dejó todo eso por ir a servir a su pueblo, arriesgando su vida por otros con tal de reverenciar el nombre de quién, y tal como lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo lo enseñó. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por quién. Para eso te ha mandado Dios a tu familia, para que le sirvas a tu familia, para que des tu vida por tu familia. Varón, mujer, para eso te ha llamado el Señor en tu familia, para que le sirvas a tu familia. Y los rasgos de carácter del liderazgo de Nehemías son los siguientes. Nehemías sentía un compromiso para empezar y terminar el trabajo de reconstruir los muros de Jerusalén. Otra vez repito, Nehemías tenía un compromiso para empezar
y terminar el trabajo de reconstruir los muros de Jerusalén. Es decir, Nehemías dijo, lo empiezo, lo acabo. ¿Cuántos dicen amén? Porque hay algunos que empezamos las cosas y las dejamos ¿qué? A medias. Ya no lo acabamos. Miren, Nehemías capítulo 2, versículo 5, por favor. Y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la ¿qué? Ahí está, lo iba a empezar. Estaba allí en su corazón, lo voy a hacer, voy a arreglar estas cosas en la casa y voy a poner orden, lo voy a hacer. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Y te determinas, voy a tener limpia la casa, voy a estar aquí sirviendo. Y ahí estás metido. Hasta que lo haces. Fíjense, hace unos días me pasó algo bien tremendo. Ya llevaba varios días que se tiraba el agua del tinaco de ahí donde estoy viviendo. Y se regaba y me tenía que parar en las mañanas a cerrarle a la llave o más bien me subía al tinaco para observar cuál era la falla. Y según yo, pues se le llama la válvula, la que hace que cierre y que abre el flotador, y cuando sube el flotador se cierra la válvula. Y entonces, ¿qué sucede? Ya no cerraba bien la válvula. Y yo dije, no, pues tengo que comprar otra válvula para poderlo arreglar, porque ya me cansé de estarme parando casi toda la semana, en las mañanas, a estarle cerrando, y luego el agua que se riega. Lo peor del caso es que se riega el agua y hay que estarla barriendo. Entonces, según yo me subí, lo arreglé, pensé que estaba nada más chueco, lo apreté bien y todo, y al otro día que se vuelve a regar el agua. Y yo dije, ya, y me subo al tinaco, lo dejo destapado, y así me fui a hacer otras cosas, me distraje, me bajé de ahí del tinaco, me puse a hacer otras cosas, pasó más de mediodía, y dije, el tinaco lo dejé abierto con la válvula, y dije, ya, me voy a determinar a arreglar esta situación, porque ya. Y que me voy a la tlapalería, y yo le dije, Señor, ayúdame, porque nada más traigo tanto dinero para la válvula. Yo sabía que era la válvula la que no estaba trabajando bien, o no estaba bien enroscada. Y llego con el de la tlapalería y le digo, ¿me da una pieza de esas de la válvula para el tinaco, de la bomba del tinaco? Y me dice, sí. Le digo, es que ¿qué cree? Que ya me pasa que ya no tapa, ya no cierra, sube el flotador y ya no bloquea el agua. Entonces me dice, le falta aceite a la válvula. Y yo me quedo así, dije, no, me está queriendo como que a lo mejor no es eso. Y de repente le digo, no creo que sea eso. Dice, entonces si no le falta aceite, le falta un flotador más grande. Le digo, ¿cuánto vale la válvula? Dice, le vale 80 pesos y el flotador le vale 50 más grande. Dije, bueno, déjeme ver porque no me alcanza, ahorita regreso. Y ya me salí de la tlapalería y ya iba yo caminando a la casa. Dije, ¿cómo le voy a hacer, Señor? No me alcanza ni para la válvula ni para el flotador, ayúdame. Y llego a la casa, quito la válvula del tinaco, la reviso y empiezo a hacer que abra y que cierra la válvula. Pues estaba bien seca, que le pongo aceite de cocina. ¿Y qué creen que pasó? Asunto arreglado. Era echarle nada más su embarradita de aceite para que se funcionara bien. Pero me determiné a empezarlo y me determiné que terminarlo. ¿Cuántas veces te has determinado a empezar las cosas? ¿Ya las empezaste? ¿Ya las terminaste? ¿Ya terminaste lo que empezaste? A veces llevamos una vida a medias. Empezamos el instituto bíblico y ya va la mitad del trimestre y ya no hacen las clases. Ya no las envían al grupo de WhatsApp. Ya se quedaron ¿a qué? A medias. No, amados hermanos, determínate. Dios quiere que tengas este carácter de Nehemías. Determínate. Si ya lo empezaste, haz las cosas bien, decentemente y con orden. Miren, Nehemías lo terminó. Nehemías 4:6. Ya vimos que empezó, ahora vamos a ver dónde terminó. Nehemías 4:6. Dice así, voy avanzando, Edificamos, fíjense, edificamos pues el muro y toda la muralla fue ¿qué? Hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ¿qué? Ánimo, hermanos. Dile al que está a tu lado, ánimo, hermano, determínate terminar lo que ya empezaste.
Díceselo, ánimo, ten ánimo, determínate. Si ya lo empezaste, ahora termínalo. ¿Cuántos dicen amén? Si ya empezaste a conocer a Cristo, ahora termínalo hasta el último día de tu vida de conocerlo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sí, hasta eso tenemos. Si ya nos determinamos conocer a Cristo, pues ahora vamos a terminar. Decía mi papá, ¿no? No mi papá, me decía un amigo, me llegó a decir. Me decía, mira Raúl, si algo se vale en la vida, se vale que aprendas a hacer las cosas bien. Y yo dije, sí es cierto. Pues si ya lo empecé, ¿ahora qué voy a hacer? Terminarlo. Nehemías también tenía la habilidad, fíjense bien, de seleccionar buenos hombres como ayudantes. Discernía las actitudes de las personas para pedirles la ayuda. Nehemías capítulo 2, versículo 13 al 17. Nehemías capítulo 2, versículo 13 al 17. Dice así. Está hablando Nehemías, dice: y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar. Y observé, ¿qué hizo Nehemías? Observó. Es un principio que tenemos que tener nosotros. Observar los muros de Jerusalén que estaban ¿cómo? O sea, analizó cuál era el problema. Estaban derribados y sus puertas estaban consumidas. ¿Por qué? Pasé luego por la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar donde pasase la cabalgadura en que iba. O sea que no, el caballo ya no podía pasar porque estaba todo derribado. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví, o sea me regresé. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido. O sea que Nehemías fue a inspeccionar el terreno, cómo estaba la situación primero, a observar bien cuál era la problemática. Y entonces dice el 16, y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes. O sea, no les había comunicado qué es lo que había hecho y a dónde había ido, ni a los nobles oficiales, ni a los demás que hacían la obra. A nadie se lo dijo Nehemías. El 17, les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Y miren lo que les dice Nehemías: venir y edifiquemos ¿qué? El muro de Jerusalén y no estemos más ¿en qué? En oprobio. ¿Cuántas veces llegas a tu casa y está un caos como Jerusalén? Ya nada más falta que se incendie. ¿Sí o no? Toda desordenada, ¿no? Y de repente ¿qué tienes que hacer? Observar y decir, oigan, vamos a ponernos de acuerdo y vamos a echarle ganas. Si te faltó eso, tú haces eso, yo hago esto y vamos a ordenar esta casa. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Pero a veces llegamos a la calle, no, ¿qué hiciste todo el día? Te la pasas nada más en la calle. Le echamos la culpa hasta al perro. Pobre perro, ¿qué culpa tiene? No, hermanos, hay que tener la actitud, la habilidad. Bueno, ok, tú sabes hacer esto, mira, tú eres bueno para hacer los trastes, tú eres bueno para lavar el baño, ¿no? Hay que organizar. Nehemías está teniendo la actitud de líder. Hay que organizar, hermanos, hay que repartirnos el trabajo. Aquí en la congregación el Señor ha puesto a los sugieres en la entrada, a otros hermanos en el audio. ¿Pero por qué? Porque Dios los ha llamado, ha visto su corazón y lo que Dios ha depositado en ellos, dones y talentos, y Dios los ha llamado y ellos están poniendo los dones y talentos al servicio de la obra. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Y luego otra de las características de Nehemías dice: Nehemías confió en Dios para que Dios supliera la necesidad a pesar de todas las críticas que había. Nehemías confió en Dios para que Él supliera las necesidades a pesar de todas las críticas. No, hombre, tú ni vas a cambiar, sigues igual. Así le decían a Nehemías. No, si viniera una zorra aquí a los muros, se sube y se cae el muro. Tanto así le decían, imagínense. Cuando lean el libro de Nehemías se van a dar cuenta cómo el Sanballat y el Tobías se burlaban.
Vamos a Nehemías 2:20, por favor. Dice así: y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos ¿qué? ¿En quién está confiando Nehemías? ¿En quién estás confiando tú? En tus fuerzas. ¿En el monte de Piedad? ¿O en el monte Sabiñón? No estoy haciendo comerciales, ¿eh? ¿En quién estás confiando? Porque Nehemías dice, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque nosotros no tenemos parte ni derecho ni memoria ¿qué? En Jerusalén. ¿Vieron la confianza puesta de este hombre en Dios? A veces, cuando tú te determinas a empezar algo, quiero decirte que va a venir el Sanballat y el Tobías. ¿Qué haces? Pues voy aquí a arreglar esto. No inventes. Ay, déjalo, vente, vámonos a cotorrear. Y así llega el Sanballat y el Tobías. Y ya te distraen de que lo que ya empezaste, lo que. Y si tú te dejas engañar, ¿qué crees? Ya dejaste otra vez las cosas a medias. Cuidado con el Sanballat y el Tobías, ¿eh? Otra de las características, Nehemías tenía el coraje para animar a los demás. Nehemías 4:14, por favor. Dice así: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no teman delante de ellos, o sea, no les teman a los enemigos. Acuérdense del Señor, grande y temible. Él pelea por nuestros hermanos, por nuestros hijos y por nuestras hijas y por nuestras mujeres y por nuestras casas, dice Nehemías. ¿Quién pelea por ellos? Dios. Dios pelea por ti. ¿Sabes? Dios va a pelear por ti cuando tú vayas en oración y le digas, Señor, ayúdame. Ayúdame, se me levantó el enemigo de la pereza, Señor. Hombre, nada más veo los trastes y me da sueño. Es algo bien tremendo. Ay, Señor, ayúdame, porque estas cobijas, me estoy echando un round con las cobijas, Señor. Es 16 de septiembre, Señor. No me quiero pasar todo el día en la cama. Tus enemigos se levantan. La flojera, la indecisión, la duda, el miedo, la inseguridad, la incredulidad. Ni va a pasar nada, ¿para qué lo intento? Va a seguir igual. Y a veces esos enemigos te quieren frenar, pero tienes que animar. No, ánimo, dile al que está a tu lado, ánimo, hermana, hermano, ánimo. Tenemos que salir adelante. Inciso que sigue. Nehemías tenía un espíritu de sacrificio personal. Nehemías tenía un espíritu de sacrificio personal. Nehemías 4:21 al 23, por favor. Nehemías 4:21 al 23. Dice así. Miren lo que dice. Nosotros pues, ¿qué dice? ¿Trabajaremos en la qué? Quiero decirte que tu casa, tu trabajo, tu familia, la congregación donde asistes, es la obra de Dios, todo eso. Y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas, o sea, desde que amanecía hasta que anochecía. Ellos estaban trabajando, fíjense, con lanzas en la mano. 22. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela, y de día, ¿en dónde? Fíjate nada más. Estos le echaban ganas. Estos querían terminar rápido la obra, hermanos. Eran diligentes en lo que ya habían empezado y se determinaron terminar. Esa es una actitud. Pablo dice a los romanos, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Tenemos que ser diligentes, hermanos, en todas las cosas que emprendamos. Porque no se puede ser diligente nada más en el trabajo y en otros lados no. Tenemos que ser diligentes en todas las áreas de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, nada más 2.
Gracias, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ya bueno, ya se escuchó más parejito, ¿sí me escuchó? Entonces dice el 23, y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente ¿para qué? Porque estaban pegados en la obra. O sea, eran hombres de determinación firme. Pero Nehemías, ¿qué hacía? Cuando veía que alguno decía, no, ya no quiero, ya no, ánimo, ánimo, vale la pena. Cuando íbamos al instituto bíblico, mi esposa y yo me acuerdo que íbamos al instituto hasta Coyoacán, y ya les he comentado, ¿no? Y de regreso nos regresábamos, llegábamos a las 12 de la noche a Milpalta, así estuvimos por 2 años o 3 casi. Y de repente mi esposa yo veía como que decía, no, ya no, y decía, ánimo, mira, va a valer la pena más adelante, ánimo, vamos a terminar, ya empezamos el instituto bíblico, ahora lo terminamos. Y gracias a Dios lo terminamos. Se fueron bien rápido, 2 años. Ya te estoy hablando del 2011 al 2000, del 2009 al 2011, fíjate, ya se fue bien rápido. Rápido se va el tiempo, hermanos. La vida es muy corta, como para que no la estés aprovechando. Por eso Pablo decía, ¿no? Aprovechar bien el tiempo, porque los días son ¿qué? Se vayan rápido. Y quiero decirte que valió la pena nuestro esfuerzo. Hoy te lo digo, valió la pena hacer un esfuerzo, un sacrificio personal. Vale la pena que te sacrifiques en conocer más a Dios, en que tengas una comunión con Él, en que camines con el Señor, que lo ames verdaderamente, que pongamos en primer lugar al Señor. Es importante considerar que no se puede pedir a la gente hacer lo que uno mismo no está dispuesto a hacer. Es bien fácil pedir, haz esto, haz el otro, haz aquí, haz allá, pero ¿y por qué tú no estás dispuesto a hacerlo? Aquí en la congregación, a veces como pastores nosotros tenemos que pedirles a los hermanos que hagan esto, que hagan el otro, pero quiero decirte algo, que Dios tuvo a bien también pasarnos por ese servicio de Ujieres. Cuando nosotros llegamos a casa de oración, yo recuerdo que el Señor acababa de terminar un instituto de 2 años y llego con el pastor y le digo, pastor, es que yo soy egresado del Instituto Bíblico Cristo para las Naciones. Y el Señor que me da con guante blanco y que me dice a través del pastor, dice, ¿ah, sí? Pues si Dios te trajo, ahí está el Instituto Bíblico. Y que me quedó así, dije, ¿cómo? Si acabo de salir de uno de 2 años y ahorita voy por otro, y que me meto al baño y digo, no, esto no, pero parecía yo que estaba bufando, hermano. No, ¿cómo me voy a meter a estudiar otro instituto si ya me acabé uno? Y le pregunto al que estaba ahí al lado del baño, le digo, oye, ¿y cuánto dura el instituto aquí? Dice, 3 años. Híjole, no, dije, no puede ser. Pero quiero decirte que valió la pena. Valió la pena aprender a humillarme y entonces estar dispuesto a ser enseñado en cómo servir. ¿Para qué? Para que después el Señor también nos ayude a enseñarles a otros a cómo ¿qué? De gracia lo recibí, de gracia lo tengo ¿qué? Amados hermanos, yo me acuerdo que empecé lavando en los baños, allá en casa de oración. Empecé trapeando, empecé tomando anotación en la iglesia infantil también. Y luego cuando me subieron a la iglesia infantil de auxiliar, no llegué de maestro luego, a mí me pusieron de auxiliar de la maestra de niños. Y ya como a los 3 meses fue cuando ya el Señor me permitió dar una enseñanza, y de ahí en adelante, gracias a Dios, hasta ahorita me ha permitido servirle y servirles a ustedes, hermanos. Me permitió servir en el ministerio de oración, en el ministerio de albergues, de misiones. En varios ministerios nos ha permitido el Señor, hemos aprendido de parte de Dios. Por eso les digo, o sea, es importante considerar que no podemos pedir a la gente, o a mi esposa, o a mis hijos, o a mi familia, lo que yo mismo no estoy dispuesto a hacer. Es bien fácil decirle a los hijos, lávate el baño, cuando tú a lo mejor nunca lo has hecho.
Están bien serios. ¿Cuántos dicen amén? Sí, ¿verdad? Es que de veras, esto nos va a ayudar a tener la actitud de Nehemías. Vámonos con el liderazgo de Job ahora, el carácter de Job. Job, vámonos a Job 1:1. El nombre de Job significa el que se vuelve a Dios. El que se vuelve ¿a quién? A Dios. Por ahí si quieres, si vas a tener un niño, ya sabes, Job, el que se vuelve a Dios. Para amarrar el asunto bien y en el tiempo de Dios que nazca de nuevo, ¿no? Y si es niña, pastor, híjole, ya me metí en dudas. Miren, los rasgos de carácter de Job, ahí vienen en Job 1:1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado ¿qué? Y ¿cómo era este hombre? Perfecto y recto, temeroso ¿de quién? Y apartado del mal. Miren, cuando dice que era perfecto, no habla de la perfección como la de Dios, que Dios es perfecto. Debemos entender que se trata de una madurez, de eso habla. Es una perfección moral, es decir, que Job se daba cuenta como cuando cometía un error o un pecado, ¿y qué hacía Job? Pedía perdón a Dios y también ¿a quién? A su prójimo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esto lo llevaba a Job a caminar con integridad, a ser transparente. ¿Sabes qué? Perdóname, te ofendí. Eso es ser transparente. ¿Estás reconociendo tu error, sí o no? Si yo te ofendo, ¿qué es lo mínimo que tengo que hacer? ¿Pedirte qué? Perdón. Pero sí, y eso habla de ser íntegros, transparentes. Perdóname, me equivoqué. Pero hay quienes ofenden. No, ¿qué me voy a ir a pedir perdón? No, hombre, ¿qué? Que lo perdone Dios, ¿yo qué? Así, algunos hasta eso dicen. Que ahí no hay nada de integridad. Job era un hombre lleno también de imperfecciones, pero quiero decirles que su corazón era sincero delante de Dios. No era hipócrita Job, no vivía de apariencias, anhelaba estar en lo íntimo con Dios. Proverbios 28:18, fíjense. Proverbios capítulo 28, versículo 18. Después de Salmos sigue Proverbios. Dice, el que en integridad camina, ¿será qué? Salvo. Mas el de perversos caminos caerá ¿en qué? En alguno. ¿Sabes qué nos pide Dios a ti y a mí? Integridad, ser transparentes, sincero. Soy así, no quiero estar aparentando nada. La verdad soy así, perdónenme. Necesito la ayuda de Dios. Ayer hablábamos con un joven y gracias a Dios porque miren, el Señor le puso en su corazón abrirse su necesidad que había en él, la necesidad que estaba en su alma. Se abrió, se transparentó, nos dijo todo. Y al final le digo, ¿sabes qué? Necesitas conocer a Dios verdaderamente. Déjame orar por ti. Y oré por él y creo que Dios lo va a ayudar. Creo con todo mi corazón que si él sigue siendo así y se acerca a Dios, Dios lo puede ayudar, lo puede salvar y sacar de donde anda. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero él se sinceró. O sea, no se anduvo con hipocresías. Nos dijo las cosas como son. Y yo ya me había dado cuenta cómo andaba. Pero tampoco lo presioné para que me dijera cómo andaba, no. Él solito, como diciendo, ya estuvo, ya me rindo. Ya me cansé de estar viviendo como estoy viviendo. A veces se vive una vida de hipocresía cuando no se conoce a Dios. Aparenta ser algo cuando no te. Dicen por ahí en el mundo, ¿eres de qué?
dos caras. Eso es hipocresía. ¿Sabes que el Señor anhela que tú seas íntegro con Él? Si Él siempre te habla con la verdad, ¿qué es lo mínimo que tú puedes esperar o que Él espera de ti? Háblale con la verdad al Señor. Con Él no te andes con rodeos, y todo lo sabe y todo lo ve. Todo. ¿Qué puedes esconder delante de Dios? Nada. Aún el chicle que te trajiste de la tienda, se dio cuenta el Señor. Nada se puede esconder delante de Él. La mentira blanca o piadosa, dicen algunos, ¿no? Nada podemos esconder delante del Señor. Tenemos que ser sinceros con Él. Job era recto también. Varón dice que era perfecto y recto. En otras palabras, justo. O sea, decía, él era de los que decía, sí, yo te ofendí, lo justo es que te pida perdón y que restaure el daño. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso es lo justo. Él era un hombre justo. No buscaba aprovecharse de otros a través del engaño, de la estafa. También perdonaba a sus ofensores cuando lo lastimaban. Buscaba hacer justicia ante la injusticia. La realidad es que no se puede ser íntegro si no se es recto. Por eso Jesús dijo, ¿se acuerdan cuando Jesús dijo que el árbol por sus frutos, ¿qué? Se conoce. Si tú tienes acciones justas, tú eres un buen árbol. Eres un hombre justo. Pero si tú tienes acciones injustas, no eres buen árbol. Tus frutos dejan ver que no eres un hombre injusto o una mujer injusta. Porque vas, te enteras del problema, viene alguien y te lo platica, y vas y riegas el tepache con la comadre y el compadre. Fíjate que me dijo fulanita de tal esto y esto y esto y esto, y ya lo regaste el tepache. Chisme. Sí, ¿verdad? Sí, a mí se me hace que esta como que algo trae, pero vas a ver, y ya andan levantando calumnia en contra de ella. Y a veces así son. También Job era temeroso de Dios. Ahora fíjense, esta palabra del temor, que habla del temor de Dios, donde dice ahí, perfecto y recto, temeroso ¿de quién? De Dios. No dice que era miedoso, sino temeroso ¿de quién? Porque hay quienes piensan y tienen miedo, no, debo de portarme, me voy a portar bien para que Dios no me castigue. No, eso no es temor de Dios, eso es miedo. ¿Sabes que Dios no está interesado en tu miedo de esa manera? Cuando dice temor se refiere a un profundo respeto. A que tú le dices, Señor, sé que me estás viendo. Estoy consciente de que me ves en todo tiempo. Y esto que voy a hacer no te agrada, por lo cual mejor no lo hago. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso se llama temor de quién. Pero hace falta ejercitarlo para que seamos hombres y mujeres temerosos de quién. De Dios. ¿Sabes qué te pide el Señor? Que lo respetes profundamente. Termino con el liderazgo de David. Vámonos a Hechos 13:22. ¿13? Sí, 13:22. Libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 22. Dice así: quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí,
varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo ¿qué? Quiero. Miren, aquí hay una palabra clave, es corazón. Cuando la Biblia, hermanos, habla del corazón, no se refiere a ese músculo que bombea sangre, no, sino que se refiere al centro de nuestro ser interior. Es decir, el lugar donde están nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras actitudes que luego terminan manifestándose, ¿verdad?, en nuestras acciones. A eso se refiere el corazón: pensamientos, emociones o deseos y acciones. Entonces, el corazón es el que regula el comportamiento del ser humano. Por eso Jesús dijo, no se equivocó cuando dijo, porque del corazón salen los hurtos, las avaricias, los robos, las inmoralidades, la fornicación, el adulterio. Del corazón, de los malos pensamientos, de los malos deseos y acciones, ¿sale qué? Todo eso. El corazón es el que regula el comportamiento. Si tú proteges tu corazón de todo lo malo, tu corazón ¿cómo va a ser? Tus actitudes y tus pensamientos ¿cómo van a ser? ¿Buenos? ¿Correctos? Miren lo que le dijo el proverbista, nos dice, Proverbios 4:23. Libro de Proverbios capítulo 4 versículo 23. Sobre toda cosa guardada, o sea, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tus negocios, sobre todo lo que tú tengas, sobre todo eso, guarda ¿qué? Guardar habla de atesorar, de proteger, de cuidar. Cuida tu corazón porque de él, ¿qué pasa? Mana la vida, de él nace la vida, del corazón. Si tu corazón es malo, ¿cómo van a ser? ¿Qué es el corazón? Pensamientos, deseos y acciones. Si tus pensamientos son malos, tus sentimientos ¿cómo van a ser? ¿Y tus acciones cómo van a ser? Malas. ¿Cómo está nuestro corazón, verdad? La Biblia dice que David era conforme al corazón ¿de quién? De Dios. Por tanto, el corazón debe de ser cuidado, debe de ser entrenado, debe de ser disciplinado, debe de ser fortalecido en el Señor, tu corazón. Tus pensamientos, tus emociones, tus deseos deben de ser entrenados, disciplinados y fortalecidos ¿en quién? En el Señor. Entonces podemos decir que ser conforme al corazón de Dios es alguien que le agrada a Dios. Lo que tú piensas, lo que sientes y lo que haces le agrada a Dios. Porque esa persona está dispuesta a obedecer a Dios, a cumplir su voluntad, a cumplir los propósitos divinos de Dios. ¿Sabes que Dios te ha llamado a que le conozcas? A que tú lo conozcas. No que alguien te platique quién es Dios, no, tú conoces a Dios, a eso te ha llamado el Señor, a que tú lo conozcas. A David le costó ser conforme al corazón de Dios. No crean que Dios tuvo una varita mágica y ¡ting! Ya eres como el corazón mío, ¿no? No, le costó. ¿Qué le costó? Ser obediente. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 17. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 17 al 20. Primer libro de Samuel 17, 17 al 20. Dice así: y dijo Isaí a David su hijo, o sea, el papá de David, le dice: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalos pronto al campamento a tus hermanos
y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira, si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Elá, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga, como Isaí le había ¿qué? ¿Obedeció a quién? A su padre. David obedeció a su padre Isaí. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Llegó a la hora de los golpes, dijéramos nosotros, ¿no? A la hora de la guerra. Y a pesar de que David era por sus hermanos considerado como, ay, tú eres pastor, tú no, tú hazte para allá, vete para allá, así lo consideraban. Pero David aprendió a obedecer ¿a quién? A Dios, por medio de obedecer a su padre, a su autoridad. Y hacía lo que le pedía. Claro, siempre y cuando el padre no lo llevara a pedir que hiciera algo que lo llevara a pecar contra Dios, ¿verdad? Ahí sí no. David sabía que la obediencia era la puerta de bendición. ¿Cuántos dicen amén? David fue valiente. Primer libro de Samuel 17:32. Ahí mismo en el mismo capítulo, pero el versículo 32. Primer libro de Samuel 17:32. David fue valiente. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este ¿qué? Era el Goliat el que los tenía bien atemorizados. Pero David fue valiente. El corazón de David era valiente. Tenía pasión, tenía fuerza, no se atemorizaba ante las adversidades, aunque veía a su gigante. ¿Cuántas veces nosotros vemos a nuestro gigante? No, ¿para qué sigo en la congregación? No, mejor ya no. Y a veces nos acobardamos. No, tú persevera hasta el fin. Sé valiente, esfuérzate. No, voy a ir. Cuando menos ganas tengas de ir, es cuando más tienes que ir. Voy a ir porque el Señor me va a hablar algo, me va a hablar Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? No seamos cobardes, no. Porque los cobardes no heredarán el reino de los cielos, sino los valientes. Los valientes arrebatan el reino de los cielos. Dicen, no, me voy a ir a la prédica, va a estar algo, me va a hablar el Señor. Y yo sé que tú me vas a bendecir, Señor. Voy a esforzarme por orar, voy a esforzarme por estudiar la palabra de Dios, voy a esforzarme por escuchar las predicaciones del Instituto Bíblico. Ser valientes, hermanos. Esfuérzate y sé valiente, dice el Señor. Poco le importó a David todo lo que decían de él. David era muy valiente. Declaró su dependencia, su confianza en Dios. Primer libro de Samuel 17:45 al 49. Primer libro de Samuel capítulo 17 versículo 45 al 49. Dice así: entonces dijo David al filisteo, o sea, a Goliat, Goliat era el filisteo, era un gigante grandísimo. Y David era chaparrito, pastor de ovejas. No sabía usar la armadura, no sabía usar la espada, ni el escudo. Imagínense cómo se iba a enfrentar contra este gigante grandote. Ay, pastor, es que yo no voy a la congregación porque no sé usar la Biblia. No te preocupes, el Señor te va a enseñar. ¿Cuántos dicen amén? Ten fe, ten confianza. Entonces dijo David al filisteo, fíjense lo que le dijo a este Goliat, al gigante: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová. ¿De quién? El Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Miren la confianza que tenía David en Dios. Jehová te entregará hoy en mi mano, le dice a su enemigo. Así debes de decirle a tu enemigo. ¿Cuál es tu enemigo? ¿Quieres saber quién es tu peor enemigo? Tu propio yo. Así le debes decir: ¿sabes qué? Te vas a morir. Jehová te entregará hoy en mi mano. El enemigo de la ira, el enemigo del orgullo, el enemigo de la codicia, de la avaricia. Todos esos enemigos.
Voy en el 46. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré, ¿qué? La cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrán que hay Dios en Israel. Que toda tu familia sepa que hay Dios en tu casa, en tu vida. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa, fíjense, y corrió, ya no estaba en la orden, sino corrió la línea de batalla contra el filisteo. Mira, se te van a levantar tus gigantes, pero te voy a decir cuál es tu línea de batalla. Doblar tus rodillas en tu habitación. Esa es tu línea de batalla. De esa manera vas a vencer a tu gigante. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro. ¿En dónde? En tierra. En tierra. Lo mató. Mató al filisteo de una pedrada. La agarró y... Ahora sí que agarró la onda. Bien tremendo. Al encontrarse frente a frente con el gigante, David se encomendó a Dios. Cuando te encuentres frente a frente con tu gigante, encomiéndate a Jehová. Encomiéndate a Él. No lo atacó sin antes declarar que lo vencería con la ayuda de ¿quién? Con la ayuda de Dios. Lo cual muestra que era un hábito que había en el corazón de David, buscar siempre la ayuda de Dios. Miren Proverbios 16:3, ¿qué dice? Proverbios 16:3. Dice así: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán ¿qué? O sea, pon en las manos de Dios todos tus planes y tu manera de pensar será afirmada, será mejor. Y por último, David también terminó lo que inició. Primer libro de Samuel 17:51. Con esto terminamos. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de ¿qué? Acaba de matar a tu filisteo. Ya no lo dejes con vida. Acábalo, dependiendo de Dios. Y le cortó con él, con la espada, la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, ¿saben qué hicieron? Huyeron sus enemigos. David vio al gigante caído y corrió a él con su propia espada, lo mató. David no se conformó con verlo tirado al gigante al piso. Sabía que si no le cortaba la cabeza podía levantarse de nuevo. Sabe que las actitudes que fueron desarrolladas en David lo llevaron a perfeccionar sus hábitos, a tener buenos hábitos, y esos hábitos lo llevaron a que David fuera de un corazón conforme al corazón de ¿quién? ¿Cuántos quieren ser conforme al corazón de Dios? Hay que trabajar como David, ser obedientes, ser valientes, depender de Dios ante toda circunstancia y terminar lo que ya empezamos. Si ya empezaste a conocer a Dios, termina hasta el último día de vida que Dios te preste. Síguele, no te detengas. Que tu gigante no te detenga otra vez. ¿Cuántas veces te ha querido detener? No, que no te detenga tu gigante. Depende de Dios. Él afirmará tus pensamientos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pónganse de pie, vamos a ver. Creo que el Señor nos ha dado mucho esta noche a través de Nehemías, a través de Job
y a través de David. El liderazgo de Nehemías fue también muy grande, muy tremendo, como el de Job, un hombre íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y asimismo el de David también, un hombre obediente, valiente, que no se acobardaba ante las circunstancias. Dice: Señor, algo tú vas a hacer. Hace unos días yo estaba pasando una situación difícil y yo le decía al Señor: Señor, estoy en tus manos, yo estoy en tus manos, yo sé que algo vas a hacer, ayúdame, pongo mi confianza en ti y ayúdame. Y dicho y hecho, el Señor obró, el Señor me ayudó a salir adelante de esa situación, así como te ha ayudado a ti, te va a seguir ayudando si tú pones tu confianza en Él. Confía, el Señor está contigo. Señor, queremos darte las gracias en esta noche por este tiempo, Señor, que tú nos has permitido de ser edificados en el consejo sabio de tu palabra. Gracias, Señor. Gracias porque nos muestras los rasgos de carácter de Nehemías. Nehemías verdaderamente fue un hombre que tuvo la carga, Señor, de depender, Señor, de ti, con oración, ayuno, de interceder por el pueblo. Ayúdanos a estar intercediendo por nuestra familia día con día. Pedirte perdón por sus pecados también, Señor. Esta noche te pedimos perdón por nuestros pecados y por los pecados de nuestra esposa, esposo, nuestros hijos, Señor. Perdónanos. Perdónanos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Realmente reconocemos, Señor, que necesitamos aprender de ti. Necesitamos confiar más en ti, Padre, para poder, Señor, ser edificados en el consejo de tu palabra, y eso nos anima, y también poder animar a nosotros, a nuestra familia, a seguir adelante en conocerte y llevar una vida de sacrificio personal a ti, de buscarte, Señor, de estar dispuestos, Señor, a que otros hagan lo que yo también hago, Señor. Ayúdanos por misericordia a ser varones maduros, mujeres maduras, rectas, justas, temerosas de Dios y apartadas del mal también. Así como Job lo era, también nosotros los varones ser rectos, temerosos de Dios y que nos apartemos del mal. Andar en integridad, Señor. Tú nos pides integridad, que nuestros frutos sean buenos. Que podamos nosotros, Señor, glorificar tu nombre en todo lo que hagamos. Y sobre todas las cosas, que nuestro corazón sea conforme a tu corazón. Vuelve mi corazón a ti, alza tus manos al cielo y dile: Señor, aquí está mi vida. Yo te ruego y te suplico, Señor, que trabajes con mi corazón, que me ayudes, que vuelvas mi corazón hacia ti. Vuélvelo, Señor, vuélveme a ti de todo corazón. Me he apartado en algún momento, Señor, me he descuidado, me he distraído, pero aquí estoy. Vuélveme a ti, Señor, por misericordia. Enséñame a cuidar mi corazón, mis pensamientos, mis deseos, mis actitudes. Ayúdame a ser obediente a ti, Padre. Perdona mi desobediencia, perdona mi cobardía, Señor. Perdóname, aquí estoy, Señor. Quiero ser obediente, quiero ser valiente verdaderamente, Padre. Quiero depender de ti. Enséñame a confiar en ti, Padre, por misericordia, para que yo pueda terminar lo que ya empecé desde hace tiempo. Empecé una relación contigo y me he quedado a medias, pero aquí estoy, Señor. Ayúdame por misericordia. Te necesito con todo mi corazón, Señor. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo de tu palabra. Gracias por lo que estás haciendo en mi corazón y por lo que harás, Padre. A ti te doy siempre la honra, mi Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por toda esta enseñanza que has dejado para edificación de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Señor Jesús. Tome un momento su lugar, ya casi terminamos. En este servicio vamos a tomar un tiempo para sembrar en la obra del Señor algo de lo mucho que nos ha dado. Vamos
Vamos a tomar una cita